Dios le bendiga. Damos honra y gloria al Todopoderoso, que a esta hora estamos aquí conectados, declarando la palabra y el poder de Jesucristo, honrando a nuestro Dios y gozosos porque estamos en el camino del Señor. No hay mejor camino que el camino de Dios, el cual el Señor nos ha entregado. Es un camino de vida, de bendición. Bendito el nombre del Señor. Así que exaltamos su gloria y su poder en esta noche, reconociendo la grandeza de nuestro Dios y deseosos de compartir una vez más el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra viva, esa palabra poderosa que transforma, que cambia nuestras vidas. Así que honramos a nuestro Dios en esta noche y bendecimos su nombre de una manera especial. Gloria a Dios. Y damos gracias por las personas que ya se están conectando. Gloria a Dios. La hermana Nila Ferreira, María Eugenia, ya están compartiendo el video. Y esperamos que Dios en esta noche igual sea hablando a nuestras vidas. Necesitamos que Dios urgentemente nos hable. Anhelamos que el Espíritu Santo sea guiando nuestras vidas, porque yo creo que estamos en tiempos difíciles y cada día más es la urgencia de que Dios guíe nuestras vidas, que Dios nos conduzca. Necesitamos esa conducción de Dios y por eso no nos cansamos de anunciar la palabra, de predicar la palabra y de reconocer esa grandeza de nuestro Dios, esa conducción de Dios, todo lo puede. Por eso Dios es el Todopoderoso. Así que le honramos en esta noche y estamos bendiciendo a cada hermano que ya se está conectando. Gloria a Dios. Exaltamos su gloria, exaltamos su poder y estamos bendiciendo su vida. Y gracias por tener la sabiduría de buscar la palabra de Dios, de compartir la palabra del Señor, de estar aquí en este tiempo especial en su presencia. Qué bueno es cuando están los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor la bendición y la vida eterna. Así que nos gozamos en Dios por sus maravillas, nos gozamos en el Señor porque Él es el soberano, el todopoderoso, y honramos el nombre de nuestro Señor en esta hora, exaltando su gloria y su poder, sabiendo que Él es Dios sobre todas las cosas, porque Dios es soberano y poderoso. Bendito el nombre del Señor. Tenemos un Dios sabio, inteligente, un Dios que es nuestro Padre Celestial. Qué bueno es reconocer ese señorío de Dios en nuestra vida, reconocer la grandeza de ese Todopoderoso que hoy está en nuestra vida en esta noche. Necesitamos esa cobertura de Dios y qué bendición que estamos aquí. En Cartagena ha hecho un clima más o menos agradable, hay una temperatura agradable en esta hora y pues estamos aquí para que Dios llene nuestra vida y gozosos por ese Dios especial que nos defiende, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Por eso hay que estar confiado. Una de las cosas que yo he aprendido en el Señor es descansar en Dios y confiar que Él es mi defensor, que Él va delante de mí, Él es quien me defiende. Entonces vamos a mantener esa confianza en Dios, a reconocerlo en todos nuestros caminos y no busquemos la venganza por nuestras propias manos. La Biblia dice, el Señor hablando, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero si nos vengamos nosotros mismos, entonces le estamos quitando la autoridad a Dios. Deje que Dios actúe, que Él es poderoso para librarnos. Ese es nuestro Rey, nuestro Dios. Así que vamos a seguir con ese gozo, con ese optimismo en el Señor, con esa fe ahí férrea, independientemente de las pruebas. Ya saben, si soplan vientos o el río viene con ímpetu o esa lluvia fuerte, no vamos a preocuparnos porque nuestro fundamento está en la roca y la roca es Cristo. Así que nos gozamos en el Señor. Las lluvias vendrán, los vientos soplarán,
los ríos enviarán su caudal, pero el Señor es nuestra roca firme. Estamos anclados en Dios, y el que está cimentado en Dios, aunque venga lo que venga, tenemos respaldo de Dios. Dios nos cuida, Dios nos guarda. Bendito el nombre del Señor. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando hubo una avalancha aquí en Colombia, y en medio de esa ciudad había una iglesia, y la avalancha venía de frente sobre la iglesia, y cuando iba llegando a la iglesia se abrió una parte para la izquierda y otra a la derecha, y la iglesia del Señor permaneció, porque allí estaban una cantidad de cristianos arrodillados orándole a Dios. Entonces vamos a tener confianza en Dios. No te preocupes por el mañana, no te preocupes por lo que pueda estar pasando. Ten confianza en Dios. ¿Qué nos toca hacer? Lo que nos corresponde. Hagamos nuestra parte, confiemos en Dios, caminemos en la bendición del Señor, porque Él es el quien tiene cuidado de nosotros. Así que gocémonos en Dios, alabemos su nombre, exaltemos su poderío, reconozcamos la gloria de nuestro Dios, y vamos a permanecer allí en bendición absoluta en Dios, en su quietud, esperando la respuesta de Dios. A veces queremos y nos afanamos porque, pues, sobre todo en el ministerio queremos arrancar, y a veces Dios dice, bueno, a veces para ir hacia adelante el carro tiene que a veces retroceder, y otra vez se impulsa y va en la dirección correcta. Así que vamos a dejar que Dios esté ministrando nuestras vidas, que Dios nos esté llenando. Vamos a orar en esta noche, a pedirle al Señor esa cobertura especial sobre su vida, sobre la vida de su familia. Pedirle al Señor que nunca falte el sustento en su vida, en los suyos, en las personas que están bajo su cobertura, su protección. Vamos a rogarle a Dios que envíe los recursos de donde ni siquiera imaginamos, de donde ni siquiera sospechamos, pero Dios es fiel. Vamos a confiar en Dios, porque Él se proveerá. El Señor es nuestra provisión. Así que vamos a estar absolutamente confiados en Dios en esta noche. Señor, te honramos, te bendecimos, te damos la gloria, porque tú eres el grande, el poderoso. Gracias por tu majestad, por la grandeza de tu poder, porque hoy tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, porque hoy, Señor, tu gloria se derrama poderosamente en nuestra vida. Por eso hoy te honramos, te damos toda exaltación, te damos todo poder, amado Dios. Mira a cada persona que está ahí conectada y los que se han de conectar. Pedimos en esta noche una protección poderosa del Espíritu Santo. Señor, que fluyas con poder, que llenes, que hagas una obra especial en esta noche. Señor, invocamos tu gloriosa presencia, porque tú has dicho, oh Dios, que tu Espíritu nos guiará a toda verdad. Necesitamos que esa verdad, Señor, sea alumbrada, Señor, en nuestro caminar, que podamos caminar con certeza, con seguridad, que cada decisión que tomemos sea bajo tu aval, bajo tu respaldo. Hoy queremos que nos hables a través de tu palabra. Padre, necesitamos que esa palabra, Señor, penetre en nuestra vida y que tú hagas un efecto poderoso, que esa palabra rompa cadenas, que esa palabra en esta noche rompa ataduras, pero que también sea, Señor, el aliciente a nuestras vidas. Señor, que salgamos edificados, que podamos reconocerte a ti en todos nuestros caminos, como ese Dios soberano, poderoso, digno de honra y de gloria. Padre, trae paz a esos corazones que están convulsionados, que están preocupados, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que derrame esa unción de paz sobre cada vida en esta noche, Señor. Te honramos, te damos gloria. Aleluya, Señor.
digno eres de alabanza y de toda gloria. Aleluya. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Gloria es el nombre de Cristo. Nos gozamos en Dios y anhelamos que usted pueda crecer en el Señor y que pueda llevar una palabra de salvación, una palabra oportuna para alguien que está en necesidad. Sabe, el hombre necesita de Dios urgentemente y Él nos ha enviado a nosotros y no podemos dejar de hacer el oficio. Nos corresponde hacerlo. Hay miles de maneras de hacer el trabajo de la obra de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, pero hagamos la obra conforme Él nos conduzca, porque dice la Biblia que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que vamos a estar confiados en Dios. En esta noche vamos a ir a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Exaltamos la gloria del Todopoderoso en esta noche y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Él es grande. Señor, te honramos y necesitamos que hoy, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú hables a nuestras vidas. Glorifícate, amado Espíritu Santo. Necesitamos que hoy, a través de este texto, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 19. El tema es: de tal manera amó Dios al mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Señor, pedimos en esta noche que el poder de tu palabra sea fluyendo en nuestra vida y que tú nos toques. Anhelamos tu gloriosa presencia, Espíritu Santo. Anhelamos que esta noche tu gloria descienda, que hoy, Señor, podamos reconocer, Señor, que tú eres real, que tú eres poderoso, y que a través de esta palabra, Señor, vas a penetrar en nuestros corazones, vas a renovar nuestras vidas, vas, Dios mío, a romper ataduras, cadenas. Vamos a ser libres por tu palabra, Señor, y que esta palabra también sea ese bálsamo que traiga, Señor, el aliciente, la paz, que sea medicina a nuestra vida, Señor, y que a través de esta palabra tú operes sanidad en nosotros, que a través, Dios mío, de este texto y esta palabra viva, seas tú rompiendo ataduras mentales, ligaduras, conceptos erróneos, que hoy, Señor, derrames de tu grande bendición en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Este es un texto excesivamente conocido, pero la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra viva Dios la envía y dice que no regresará a Él vacía, sino que hará lo que Él quiera. Es decir, que esta palabra que hemos leído ya está
destinada por el Señor para hacer un oficio a través de esta transmisión. Creemos en los propósitos y la voluntad de Dios, y que hoy su gloria va a llenar nuestras vidas. Que el Espíritu Santo tome nuestros oídos, nuestra mente, nuestra boca, que la gloria de Dios esté en medio nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una de las grandes cosas que hay que atender a este texto bíblico, que muchas personas cuando lo citan cambian una palabra del texto, donde dice para que todo aquel que en Él cree. Entonces muchas personas dicen para que todo aquel que cree en Él, y son cosas totalmente diferentes. Una cosa es creerle a Jesús y otra cosa es creer en Jesús, y eso es lo que queremos que Dios esta noche sea hablando a nuestras vidas. En primer lugar, la palabra de Dios nos habla aquí en este texto de su paternidad. De pronto usted dirá, pero ¿dónde habla este texto acerca de la paternidad de Dios? Bueno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, cuando habla de su Hijo, está tomándose la autoría de su paternidad. Entonces, quien habla aquí es el Padre Celestial, y se identifica con su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, que la Biblia, en primer lugar, establece una característica fundamental de Dios, y es ese amor paternal. Vamos a reconocer que nosotros tenemos un Padre Celestial, y que ese Padre Celestial ha derramado su amor sobre nosotros. Y si de pronto usted perdió a su padre, o de pronto no tuvo una buena paternidad, hablando humanamente, es importante que usted empiece a descubrir el poder que hay en la paternidad de Dios. Y quiero adelantarme un poco en cuanto a este tema de la paternidad de Dios, y es que el propósito de Dios con su paternidad es que nosotros podamos salir de la vida huérfana. Y me quiero referir a esa parte con la vida huérfana, refiriéndome que el caso de un huérfano es aquella persona que no ha experimentado los afectos paternales. Y el hombre que está sin Cristo, eso es lo que experimenta. Es un vacío sin Dios en el mundo, como dice la Escritura, que estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, apartados de los pactos y de las promesas. Entonces el hombre que está sin Dios es un hombre que no tiene paternidad, es un huérfano. Y un huérfano es alguien que no tiene asidero, que no tiene una personalidad con fundamento, porque cuando un muchacho se cría sin su paternidad, este muchacho no tiene un patrón paterno en su vida. O sea que no hay una personalidad que lo enmarque en su propia identidad. Toda persona necesita tener a alguien de patrón de vida para entonces formar una identidad o un carácter. Cuando el hombre está sin Dios, o ha estado todo el tiempo sin Dios, como lo es el hombre natural, ese hombre natural se siente huérfano. El concepto que tiene de Dios es un Dios distante, un Dios apartado completamente de su vida. Y esa condición del hombre huérfano lo hace inseguro, incapaz, lo hace irresponsable, hablando en el sentido absoluto de la palabra, en cuanto a todo.
principalmente a lo que tiene que ver con su respuesta hacia el Dios que lo creó. Entonces el hombre en esa condición, sin una paternidad en el mundo, es un huérfano, y como huérfano está marcado por esa orfandad en su vida, porque no tiene una identidad paterna, no tiene la protección paternal, y el hombre se siente inseguro, desprotegido. Por eso es que usted ve que una persona hace una cosa, termina y coge otra, estudia una cosa y estudia otra, entra a un empleo, lo suelta, coge otro, porque no tiene realmente un cimiento en su personalidad por su vida de orfandad. El hombre natural es un hombre sin afecto paternal, porque el afecto paternal humano que tiene no llena sus expectativas. Tarde que temprano se rebela contra el padre natural, porque le ve sus errores que son naturales, le ve sus fallas, quizá le ve su incapacidad, quizá pueda encontrar en él deficiencias como persona humana, y esto hace que se empiece a tergiversar el concepto paternal que un niño tiene desde pequeño. A medida que el niño crece y va haciendo una comparación con su padre cuando estaba pequeño, ahora adulto, empieza a descubrir mentiras, errores, actitudes egoístas, infidelidades y tantas cosas que esa imagen paternal, a medida que pasa el tiempo, se va desboronando, se va destruyendo, hasta el punto que hay quienes aborrecen a sus padres, otros lo tienen en un segundo plano, etc. Y así, hablando en términos generales, comparándolo con lo que le pasa al hombre que está sin la paternidad de Dios. Entonces esa vida sin Dios lo marca, y el hombre se siente vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de una paternidad. Y como Dios conoce que lo que más puede llenar a un hombre es el amor, entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el Señor está comparando o está equiparando la venida del Señor Jesucristo enmarcada en el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. O sea, por causa de que hay un vacío en el corazón de los hombres, entonces yo le voy a enviar a mi Hijo para que Él ministre mi amor sobre los seres humanos, sobre aquellos que le reciban. Entonces, una de las cosas que va a cimentar a una persona en Cristo es el amor de Dios, porque el hombre ha carecido del amor paternal de Dios, porque ha estado alejado de Dios. Entonces él no puede funcionar, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero por causa del pecado original, el hombre se apartó de Dios, o fue apartado por el pecado. Entonces quedó el vacío del amor paternal. Ahora en Cristo Jesús, una de los trabajos que vino a hacer Jesús en cuanto a la redención es llenar el vacío que había quedado del hombre en el huerto del Edén. Cuando el hombre se separó de Dios por causa de su pecado, que empezó a morir y perdió la comunión con Dios, el hombre quedó con un vacío muy profundo en su corazón. Y no hay nada que pueda llenar el vacío del corazón de un hombre natural, de un hombre que no está en el camino del Señor. Porque no existe nada que pueda llenar ese vacío, porque el corazón del hombre ha sido diseñado para que él pueda recibir el amor de Dios. O sea,
Dios nos creó a nosotros de tal forma que nuestro corazón está diseñado para albergar el amor de Dios. Y cuando ese amor no está allí, hay un vacío y ningún amor de esta tierra lo puede llenar. Por eso es que la persona, el ser humano, siempre busca algo que lo llene, algo que lo llene, algo que le traiga algo a su vida. Siempre el ser humano está en esa condición, hasta que Cristo aparece en su vida y entonces recibe el amor de Dios. Entonces, todo lo que le estoy hablando en esta hora es para que usted entienda el propósito de la vida de Dios en nosotros. Dios no solamente vino a traernos salvación, Él vino a llenar el vacío del corazón de los hombres. Y por eso en este texto que estamos leyendo, lo que Dios anuncia con banderas bien altas es que por causa de su amor Él envió a su Hijo. Y haber enviado a su Hijo Jesús es sinónimo que Él vino a llenar de su amor el corazón de los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, no hay otro motivo más grande de la venida de Cristo a la tierra que el amor de Dios. No hay otra justificación más grande que esa. O sea que para Dios es de vital importancia que nosotros entendamos que todo este plan de salvación contiene una cosa bien fundamental, y es el amor de Dios. Así que nosotros tenemos que entender que debemos recibir el amor de Dios. Por eso dice la Escritura que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces la labor fundamental del Espíritu Santo es derramar ese amor de Dios en nuestra vida, que es lo que realmente va a llenar a un ser humano, a un hombre. No existe otra cosa sobre la tierra que sea de tal relevancia para Dios, que es llenarnos de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, es algo que tenemos que entender con más profundidad. Su Hijo único, o sea, lo más preciado de Dios. Entonces, lo más preciado de Dios lo sacrifica por entregarnos su amor. Y es la misión que vino a ser el Señor: derramar su vida por amor a nosotros, para que todo aquel que en Él cree. Entonces la Biblia nos habla de creer en Él. Este texto nos está refiriendo no de creerle a Cristo, sino de creerle en Cristo, creer en Cristo. O sea que para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que nuestra salvación está no en la religión, sino en Cristo. Permanecer en Él es lo que nos va a avalar y nos va a garantizar la salvación. No creer la doctrina, sino creer en Él. O sea, estamos contenidos en Cristo. Cuando nosotros estemos perfectamente en Él, entonces se nos va a garantizar la eternidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el propósito del Señor es que no nos perdamos. Eso significa que está la opción de perderse. Y lo más triste de este punto de salvación es que la gente está subvalorando el valor de la salvación y lo tienen como un tema religioso y no como una esencia fundamental en la vida cristiana. Y a tal punto es este tema de
de subvalorar la salvación, es que la gente ha perdido el temor a Dios, el respeto a Dios. Se quiere saltar los fundamentos de Dios para justificar su religión o su camino que está siguiendo. Pero lo que nos enseña aquí la palabra de Dios es que para Dios es de gran valor que el amor que se derramó en nosotros no se pierda, porque somos templo del Espíritu Santo. O sea, Dios ha venido a morar en nuestra vida. Entonces, para Dios somos de un valor incalculable. Entonces, Cristo vino a morir por nosotros, significa que está equiparando su vida con la vida que nos quiere dar a nosotros. O sea, que nosotros valemos la vida de Cristo. Ese es el valor nuestro. Porque Él envió a su Hijo y su Hijo tomó nuestro lugar en la muerte. Entonces, cuando Él toma nuestro lugar en vez de nosotros, entonces Dios está diciendo que hay una equivalencia. Y la equivalencia es que Dios nos ha tasado con un valor que equivale al valor de su Hijo. Por eso es que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que reconocer el valor que Dios nos ha dado a nosotros. Lastimosamente que hay personas que se subvaloran, se subestiman, se sienten inferior. Usted no puede sentirse inferior a los demás si usted vale la vida de Cristo, porque Él pagó con su vida nuestra vida. Entonces la vida mía y la vida tuya equivale a la vida de Cristo. Eso es lo que somos para Dios. Y como creyentes tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento con respecto a quiénes somos, con respecto al valor que nosotros tenemos como hijos de Dios. Entonces entendamos cuánto valemos para Dios. Quizá los demás no saben cuánto tú vales para Dios. Y quizá de pronto tú desconoces el valor que tienes para Dios. Valemos la vida de Cristo. Por eso fue que Él envió a su Hijo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea que Dios está empeñado firmemente en que tú no te pierdas, porque hay opción de que te pierdas, y Dios no quiere eso, no está en el plan de Dios. El plan de Dios es vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa vida eterna, dice tenga, o sea, habla de que poseamos vida eterna. Y desde el momento que usted recibe a Cristo, posee vida eterna. La vida eterna empieza en la tierra desde que usted y yo nos convertimos a Cristo. Ahí empieza nuestra vida eterna. Que se puede perder por desobediencia, sí. Pero eso no está en el plan de Dios. Lo que Dios quiere es que permanezca esa vida eterna en nosotros y podamos estar con Dios para siempre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo creo que tenemos que reconsiderar algunos conceptos que a veces nosotros tenemos, y yo quiero que este verso 17, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Jesucristo no vino para condenarnos a nosotros. Él vino para salvarnos. Por eso es que el Evangelio significa las buenas nuevas. Es una buena noticia. Entonces, cuando estamos evangelizando, debemos llevar una buena noticia. Hay gente que va a predicar la palabra y no lleva buenas noticias, porque llevan noticias de juicio, de perdición eterna. Pero la buena noticia es de salvación. ¿Por qué? Porque de hecho el hombre, así como está, se va a perder.
yo tengo que hablarle al hombre de salvación. Ahora, hay algo importante. Como Dios nos hizo conforme a su imagen, de acuerdo a su semejanza, en nuestra naturaleza hay algo que reclama esa intimidad y esa comunión con Dios. El ser humano, no importa la condición que esté, si es un hijo de Dios, y no importa la condición que esté en su interior, sabe que él tiene que buscar a Dios y que no está bien con Dios. Y esto se evidencia fácilmente cuando usted trata de predicar el evangelio. Hay personas que huyen. ¿Por qué huyen? Tiene que haber una razón. Y la razón por la que huyen es que ellos saben de qué se trata. O sea que el hombre por naturaleza sabe que su camino es la perdición. Entonces hay que traerle la buena nueva. Y la buena noticia es de salvación, de librarlo, porque ya de hecho está cautivo. El hombre sabe que vive en cautividad. El hombre natural sabe que está en cautividad. Sabe que está apartado de Dios. Sabe que Dios no está con él. Aunque lo diga, en su interior lo sabe. Y está esperanzado en que alguien lo lleve a salvación. Por eso es que existe la buena nueva. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a buscar al hombre para que sea salvo, para que tenga vida eterna. Así que es una buena noticia, que el evangelio son buenas noticias. El evangelio es la buena nueva. Y cada vez que usted imparte las buenas nuevas, eso va a caer bien, porque las buenas noticias caen bien. Si yo te llevo una buena noticia, eso no te va a entristecer, eso no te va a dar rabia, eso te va a agradar. Entonces, el evangelio tiene que ser predicado como una buena nueva. Y en esta hora, yo anhelo en mi corazón que usted reconozca que el evangelio es una buena noticia para su vida. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Básicamente lo que le estaba diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya este mundo está bajo condenación y ya no necesita condenar más a lo que está condenado. O sea que, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la condenación ya está sobre él. Entonces, en su lucidez del ser humano, él reconoce que no está en buena relación con Dios, y sobre él está la condenación. Entonces, como ya el hombre está condenado por no creer, entonces el que en él cree no es condenado. O sea que va a ser libre de la condenación. Entonces, y el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es para reflexionar, para entender la vida que el Señor vino a alcanzar y a traer para nosotros. Es importante que nosotros podamos tener más claridad acerca de la salvación, y que Cristo nos fue enviado para que nosotros podamos concebir a Dios y entender su amor y disfrutar del amor de Dios. Y eso es una de las cosas más importantes que el hombre tiene que entender, que el propósito de Dios en su vida, en la vida del hombre, es que el hombre pueda concebir el amor de Dios para que pueda disfrutar la eternidad.
desde aquí de la tierra. Cuando usted empieza a entender el amor de Dios, se van a acabar las frustraciones, se van a acabar los desesperos, se van a acabar la agonía, se va a acabar la incredulidad. Cuando empezamos a entender la magnitud y la esencia del amor de Dios en nuestra vida, eso va a traer una renovación en nuestra mente, que se van a acabar los afanes. Y vas a empezar a entender el motivo de tu existencia. Vas a poder concebir a Dios, a su gloria, a su poder, a el sacrificio de Cristo, el misterio de la cruz, lo que ocurrió allí, el poder que lo levantó, porque el amor de Dios va a ocupar todos los espacios de un corazón que ha estado vacío por muchos años. Entonces imagínate como una esponja que está llena de muchos huecos, agujeros, vacíos, y ha estado así por años, y cuando de pronto empieza a llenarse, es una cosa gloriosa. Va a penetrar donde nunca había penetrado. O sea, cuando el amor de Dios viene sobre el hombre, lo empieza a llenar y darle unas satisfacciones que nunca en su vida había experimentado. Es una cosa gloriosa y poderosa. Cuando empezamos a concebir y se nos revela el amor de Dios, nuestro concepto de las cosas, nuestra percepción de las cosas, del mundo, de lo que gira a nuestro alrededor, de nuestro semejante, del amor a nuestro semejante, del amor a la vida, entonces todo empieza a cobrar sentido en la vida. Se acaba entonces el afán, se acaban las preocupaciones, se acaban unas metas que no tienen sentido. Hay gente que tiene unas metas y parece que ese es su derrotero, pero eso no tiene sentido, porque no ha entendido la magnitud de la gloria de Dios sobre su vida. Entonces, cuando Dios empieza a saturar y a llenar con su gloria nuestra vida, su amor empieza a penetrar. O sea, empezamos a experimentar amor donde nunca tuvimos. O sea que es una plenitud que va a llenar nuestra vida de la planta de los pies a la coronilla de nuestra cabeza. Tú sabes, como seres humanos hemos tenido la experiencia de sentir el afecto que alguien nos tiene a nosotros, y eso nos produce algo delicioso, sentir que alguien nos tiene afecto. Bueno, eso es incomparable. Eso no es absolutamente nada con respecto a el amor que Dios puede llenar y que va a ocupar no solamente esa parte del ejemplo que les puse, sino en todas las áreas de la vida del ser humano. Entonces tenemos que entender el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. La misión del Señor es que vino a esta tierra, además de darnos esa salvación, y yo creo que la salvación está absolutamente ligada con el amor de Dios, es llenarnos de ese amor. O sea, vino Dios y envió a su Hijo para embriagarnos del amor de Dios. Entonces tenemos que recibirlo, que hacerlo tangible a nuestra vida, ser receptivos a ese amor celestial. No podemos mirar a ese Dios como que está viendo si pecamos o no pecamos para darnos un golpe. Ese no es el Dios de nosotros. El Dios de nosotros es un Dios de amor, y que si desobedecemos, eso va a venir pero como consecuencia, no una acción directa de la voluntad de Dios para con nosotros, porque Dios es amor. Entonces, entendiendo la magnitud de ese amor de Dios, podemos reevaluar nuestro concepto acerca de el sacrificio de Cristo en la cruz, y que nos ayude entonces a caminar como Dios establece mediante su palabra.
en el texto que estamos leyendo, ya estamos terminando. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Para reflexionar, para meditar. Es inconcebible, pero es la realidad porque está en la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la condenación se refleja en las malas obras que hacen los hombres en la tierra y el aborrecimiento hacia Dios y las cosas de Dios, y amar la oscuridad, el mal, las tinieblas. Es una cosa horrorosa, pero yo estoy seguro que todo el que me está escuchando se ha decidido por Jesús como el Salvador de su vida. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, gloria a Dios. Creo que nos extendimos un poco, pero creo que valió la pena que Dios nos haya hablado de su amor en esta noche, y que es una forma de empezar a ver la palabra de Dios de un punto de vista un poco más profundo, no de lo clásico teológico, sino de los principios de la realidad de la vida de Dios y de cómo el Señor está tratando de manifestar su gloria sobre cada uno de nosotros. Entonces, estas cosas por lo menos las cosas estas que Dios me habla me llenan de mucho gozo, porque estoy tratando cada día más de concebir, entender ese amor de Dios que me trae plena satisfacción en mi vida. Yo, para la gloria de Dios, yo siento que Dios me ha tocado y que Dios me ha transformado, y puedo experimentar su amor. Yo siento el amor de Dios en mi vida, porque yo he tratado de recibir, de entender el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vamos a gozarnos y vamos a abrir nuestro corazón a estas verdades, y vamos a permanecer en Él para que el gozo permanezca en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Damos gloria a Dios en esta noche, y le estamos invitando para este domingo 8 de la noche. Empieza todos los instructivos con las escuelas de crecimiento, así que vamos a esperar el domingo a las 8 de la noche para empezar los instructivos de las escuelas de crecimiento, y para que usted empiece a formarse con esta palabra que Dios nos ha dado, y que de seguro va a ser de bendición para su vida. Y queremos recordarle que mañana sábado a las 9:30 estaremos en el Centro de Sanidad Divina compartiendo una palabra de sanidad, orando por los enfermos, exaltando y glorificando a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga. Gracias por su tiempo. Nos pasamos un poquito, pero estamos en la voluntad de Dios. Así que Dios mediante, mañana sábado 9:30 de la mañana, si usted mañana quiere hacer un ayuno mediodía, puede hacerlo con nosotros. A las 9:30 empezamos el programa Centro de Sanidad Divina. Vamos a estar orando, y si usted va a estar ayunando, nos los informa y nosotros oraremos para que Dios les fortalezca. Por lo general nosotros también ayunamos cada sábado, así que mañana lo esperamos. Dios le guarde y Dios le bendiga. Bendiciones.